Bien, quinto encuentro ya de este ciclo que hemos denominado Libros para Atorrantes, donde doy algunos ítems para seguir grandes obras de la literatura, no solo argentina, sino también universal. En este caso volvemos a la literatura argentina y es el caso de Juan Moreira, el pendenciero, el gaucho pendenciero, novela escrita por Eduardo Gutiérrez entre 1879 y 1880. El personaje Juan Moreira es un personaje trágicamente encantador, ¿no? Viene del romanticismo, viene del costumbrismo, ¿no? Que es el género que cultivó Gutiérrez perfectamente. Es decir, esto de describir costumbres de una región, de un lugar. En el caso de Eduardo Gutiérrez, es el caso de la provincia de Buenos Aires, de sus gauchos, ¿no es cierto?, y del contacto con el mundo de los doctores de la civilización y con el mundo de los indios, ¿no?, donde iban a buscar a veces refugio y algunos días de libertad. Les hace acordar eso al Martín Fierro, claro. La popularidad de Eduardo Gutiérrez como periodista y como escritor, dicen, había sido ya en los años 70, 1870, tan grande que esto obligó a José Hernández, ¿no es cierto?, a escribir La Vuelta del Martín Fierro. Puede ser. Sarmiento, el de Civilización y Barbarie, el de Facundo, el presidente de la República, el maestro de América y cuánta cosa más quieras decirle, ese entre comillas noble sanjuanino, no es que tenga algo en contra de los sanjuaninos, sí en contra de Sarmiento, le decía Gutierrito a Eduardo Gutiérrez, así de forma despectiva, porque consideraba que lo que escribía era de poca monta, no tenía vuelo intelectual. Bien, claro, el único vuelo intelectual, ¿no es cierto?, era el de él. Bien. Gutiérrez se desempeñó, nació en Buenos Aires en 1851, muere en la misma ciudad en 1889-90, ¿no? Y vive pocos años, menos de 40 años, ¿viste? Bien, escribió Hormiga Negra y Santos Vega, ¿no? Así que como periodista que se desempeñó mucho como periodista ganándose la vida. Hubo momentos en la vida de Gutiérrez que no fueron muy buenos económicos, pero con Juan Moreira consiguió algunos pesos, ¿no es cierto?, y adquirir una quinta y bueno, establecerse con su familia. Porque empezó a ser muy leído. En forma de folletín se publicó en un diario de unos amigos suyos llamado La Patria Argentina, entre el 79 y el 80, y después en forma de novela. Yo tengo esta edición que es muy vieja, es del año, a ver que me fije, del año, perdón, no por la demora, mira, está en dos columnas, una letrita que yo ya me cuesta leer. Es la edición de 1939. 1939, no es casual, es la década del 30, los temas gauchescos, nacionalistas, tradicionalistas, todo lo que tiene que ver con revisar toda aquella etapa, bueno, vuelve a estar de moda, en gran parte gracias al revisionismo histórico y aquello de rescatar lo que había pasado en la época de Juan Manuel de Rosas. Bueno, es decir, en el mundo del gauchaje, ¿no?, que todos consideraban a Rosas como el líder indiscutido de ellos. Pero Moreira, Juan Moreira, existió. Gutiérrez, como periodista, se basó en crónicas policiales. Crónicas policiales a las que tuvo acceso, ¿no es cierto? Y esto lo inspiró para su relato. Un relato ameno que fue llevado al teatro por los hermanos Podestá en La Plata, después representado en Francia con gran éxito,
Dicen que Eduardo Gutiérrez tenía mucha facilidad por los idiomas y se le daba muy bien tocar el piano y la guitarra. Entre 1860 y 1880, antes de conformar un Estado nacional, ¿no es cierto?, y de federalizar Buenos Aires, las cosas no estaban muy claras. Gutiérrez había participado en 1874 contra Mitre, porque Mitre se había opuesto a la presidencia de Nicolás Avellaneda. Y allí hay enfrentamientos armados. Avellaneda tiene que mandar enviar a otro comprovinciano suyo, un tucumano, Julio Argentino Roca, para que lo defienda y pueda asumir, ¿no es cierto?, la presidencia desde el bando nacional. Gutiérrez después se separa de Avellaneda porque no estaba muy conforme con su gobierno. Las presidencias fundantes son Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Después viene la generación del 80 con Julio Argentino Roca y sí, la conformación de un Estado argentino tal como lo conoces ahora, todo bajo los lineamientos del liberalismo y luego del positivismo. Es decir, los gauchos ya tenían poco que hacer. La novela fue llevada al cine en 1973 por Leonardo Fabio, pero hubo otras versiones anteriores. Fabio era un director, por supuesto, muy ligado al peronismo y tenía mucha inclinación a este tema de héroes, ¿no es cierto? Héroes populares que vos los podés tildar, ¿no es cierto?, de mitad pendencieros, mitad héroes. Es decir, hay mucho para colgarse, para criticarlos, para defenderlos en su accionar, etc. La película fue del 73 y estuvo protagonizada por Rodolfo Bebán, el galán del momento, ¿no? No sé por qué se busca galanes siempre. Eso se buscaba para incentivar público, ¿no es cierto?, en las películas, público femenino. No es que esté mal todo esto, pero, por ejemplo, en los años 70, Bebán también protagonizó una película de Antín Juan Manuel de Rosas, y bajo el guión, ¿no es cierto?, del Pepe Rosa, sin ese al final, José María Rosa, y la película lo pusieron por el actor de moda del momento, pero la película no hizo el efecto que se buscó. Bueno, Juan Moreira era un gaucho pendenciero, mira, vivía en las matanzas en aquellos tiempos, y había sido matón, estuvo al servicio de Alsina, de Adolfo Alsina, el del Partido Autonomista, y Alsina le había regalado un famoso caballo ovejero, y Alsina lo utilizaba, ¿no es cierto?, para las elecciones, en las elecciones a voto cantado, ¿no es cierto?, y ahí se imponía la ley del más fuerte. Es decir, era una especie de matón político al servicio de Alsina, que había sido gobernador de Buenos Aires y después fue vicepresidente de Sarmiento. Moreira vive tranquilo, tiene mujer, tiene la Vicenta, tiene un hijo, pero don Francisco, ¿no es cierto?, la autoridad del lugar, está enamorado de la mina. Mira, ya te está anticipando, finales de la segunda mitad del siglo XIX, las letras de tango. Está enamorado de la mina, de Moreira, y entonces lo manda al cepo un montón de veces. Moreira, como era matón político, tenía algunos pesos ahorrados, se los prestó un tal Sardetti, dueño de una pulpería, de palabra, porque la palabra en aquellos tiempos vale. Hoy entre los argentinos, el libro está tapando la iglesia, bueno, puede tapar el ajedrez o el tango, no hay problema, pero que tape la iglesia, ¿no? Y Moreira va a reclamar la plata, la guita que le debe Sardetti, y ahí nomás lo mata, ¿no? La palabra en aquel momento valía algo y las cosas se resolvían de esa forma. Sacó la daga, el cuchillo y ahí nomás lo enfrentó. Lo mandan al cepo,
hasta que logra huir, hace un raid por toda la provincia de Buenos Aires, Las Heras, Los Toldos, antes pasa por lo que es San Carlos, por lo que hoy es Bolívar, pasa por Cañuelas, y en todos lados donde va siempre se enfrenta en las pulperías con alguien y ahí nomás arremete. Un amigo le había prestado unos revólveres, unos trabucos, se defiende con los mismos, se enfrenta a partidas policiales hasta que llega a la localidad. Él quiere volver a reencontrarse con la Vicente y su hijo. Él quiere al hijo. Una vez lo va a ver al hijo, ¿no es cierto? Lo encuentra y cuando lo ve llora, ¿no? La mina se le había ido con un amigo que lo había traicionado, en fin. La Vicenta le dice, matame, me lo merezco. No, vos no tenés la culpa por eso. Mirá vos cómo pensaba un gaucho, tenían esos valores, ¿no es cierto? Bueno, sos víctima de todo esto que nos está pasando. Hay un poder político que está detrás de nosotros. Bien, finalmente se dirige hacia la localidad de Lobos. Fíjate todos los toldos, Lobos, ¿no? Los lugares de nacimiento de Eva Duarte y de Juan Domingo Perón. Y allí es embestido, está con un amigo, Andrade, y una policía liderada por Varela, una partida, lo embosca y en una casa. Entonces él tiene que salir por una habitación, ¿no es cierto? Y va a trepar una pared y ahí lo estaba esperando el famoso sargento Chirino, que Chirino Moreira le grita en la obra de teatro, ¿no? Lo acuchilla a traición por atrás. Moreira tenía una costumbre, cada vez que mataba se largaba una carcajada, ¿no? Y se había pasado al bando nacionalista, ¿no es cierto? Ahí estaba como entreverado. Alsina le había regalado su caballo y después pasaban de un caudillo al otro, ¿no es cierto? Todo dependiendo de las circunstancias, ¿no? Pero era utilizado básicamente por los caudillos políticos para las elecciones. Finalmente Avellaneda en el 74 logró ser presidente, imponerse ante las dificultades que Mitre le había puesto y llegó a la presidencia. Bueno, pero ya el mundo de los gauchos errantes y pendencieros como Moreira se estaba terminando, ¿no? Moreira es alcanzado, muere a traición y cuando lo van a ver muerto, está sonriendo. Está sonriendo. Murió, digamos, en su ley. Bueno, te he contado un poco el resumen muy de forma escueta de Juan Moreira, que en su momento tuvo un éxito tremendo. Después se fue disolviendo, ¿no es cierto? Las modas cambian, pero te lo recomiendo para entrar en contacto con las costumbres argentinas cuando se estaba gestando, ¿no es cierto?, el Estado Nacional, ¿no? Entre el 60, 61, el 62, la batalla de Pavón, 62, la presidencia de Mitre y hasta el 80, Roca, ¿no es cierto? Y ahí aparecen estos temas, reflotados nuevamente en los años 30, con el nacionalismo, con el peronismo, ¿no es cierto? Y Leonardo Fabio en el 73, de nuevo la figura de Juan Moreira pasa a ser la figura de ese antihéroe que tanto le gusta el romanticismo y tanto nos seduce a nosotros hasta el día de hoy. Si te gusta, like, comentarios, hace lo que quieras. Bueno, chao.